vamos a hacerlo así, como una especie de cuadrantes, ¿vale? Como una especie de cuadrantes, ¿sí? Que son cuadrículas y tal, ¿vale? Así cuadrículas, ¿vale? Y nosotros tenemos un marcador, ¿sí? Un marcador, ¿vale? Que lo voy a hacer así de amarillo, ¿vale? Que cuando nosotros nos vamos moviendo, esto con la W y con la D, esto se desplaza, ¿vale? Se desplaza y entonces, pues, en vez de estar aquí, pues, imaginaos, está aquí, ¿vale? Esto se desplaza y tiene también como una especie de línea de puntos y tal, ¿vale? Para indicar que está ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, pues lo que hace esto es que aquí abajo, ¿vale? Nos aparece un recuadro, ¿vale? Con coordenadas X, y Z, ¿vale? Nos aparecen con coordenadas X y Z. Entonces nosotros, si presionamos la T, ¿vale? Cuando nosotros tengamos esto marcado, ¿vale? Lo que aparece es lo siguiente. Nos aparecerá esto, ¿vale? Al aparecer la T, nos aparece esto de aquí. Vamos a ver si puedo. ¡Oh! Bueno, lo voy a hacer así ya. Nos aparece un recuadro, ¿vale? Así, un recuadro así. Con una casilla aquí, ¿vale? Para aquí poner el nombre de la ubicación, ¿vale? Y aquí las coordenadas X, Y y Z, ¿vale? Y también aparece la fecha por aquí. Aparece la fecha un poco más abajo, ¿vale? Entonces, con esto, si nosotros tenemos aquí el marcador, ¿vale? Lo tenemos aquí en esta zona, por ejemplo, y nos aparece aquí el nombre, nosotros nos aparecerá marcado, ¿vale? Nos aparecerá marcado esta zona. Y nosotros nos aparecerá marcado esta zona con el nombre que hemos puesto. Al hacerle clic nos pondrá la información de las coordenadas y tal y todo esto. Es decir, con la tecla T nosotros podemos marcar un punto en la nada. ¿Qué quiere decirse esto? Yo, ¿vale? Me voy a minar. Me voy a minar con mi nave y veo un depósito de Quantanium. Y lleno la nave y no me da para llevarme todo. Tate. La marco con la T y luego vuelvo. Así de fácil, chavales. ¿Sí? Lo marco con la T y luego puedo volver. O sea, es la polla. Es brutal. ¿Qué puedes hacer también? Pues puedes decirle a un amigo las coordenadas X, Y y Z. Y con la W, la S y la D te puedes mover por el mapa buscando las coordenadas X, Y y Z. Entonces, todavía no sé si se van a poder compartir estas ubicaciones entre miembros de party. Espero que se pueda hacer. ¿Vale? Supongo que será el futuro. Pero os aseguro que es una pasada. Esto es un game changer, pero en toda regla. O sea, imaginaros esto. O sea, se acabó el Dima Rally. Se acabó el tener que tener una caja de misión y tal. No, no. Coordenadas. Tienes estas coordenadas para pasar por aquí. Tienes que hacer esto. Para indicarle a la gente para poder invadir una zona. Tú invades portal, yo invado portal. Defiende esta posición. Quiero que me recojas. Vamos a juntarnos en este sitio para juntar mercancía y llevarla luego con otro carguero. Vamos a pillar una nave, vamos a robarla, vamos a dejar la mercancía en este punto, vamos a marcar este punto. Luego me voy a base y vuelvo con una nave para recogerlo. Me voy a explorar con mi nave tranquilamente y me hago una ruta de zonas de minado. ¿Sabes? En plan de, bueno, pues me he hecho una ruta de zonas de minado, tal. Pillas y le pasas las coordenadas a tu hermandad, tío. Le dices, en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Aquí tenéis oro, aquí tenéis tal, aquí tenéis cobre, aquí tenéis no sé qué. O sea, es brutal. Es brutal. El día de mañana que se puedan compartir, ya va a ser locura. Porque supone que esto es lo que va a hacer la exploración. La exploración no va a poder hacer esto objeto tangible. Ese es el rollo. Ese es el rollo, chicos. En fin. Vamos al Inside Star Citizen. Pues ahí tenéis la respuesta sobre qué tal me ha parecido el Star Map. Star Map. Una puta pasada, obviamente. Voy a por algo de beber.
Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen. Vamos a ello. As Alpha 323 continues its journey towards what's shaping up to be one of the biggest and most impactful patches of Star Citizen yet, we continue discussing the various aspects and features contained within. A medida que la 323 sigue su curso, siendo los parches más gordos que hemos tenido hasta ahora, seguimos discutiendo las características que lo contienen. And this week, we're going back to Team Kian with a quick look at the updated lens and visor, loot screens, and new shopping interface. La nueva interface de compra y de botín. What's the difference between the lens and the visor? It's down to whether you're wearing the helmets or not. The visor is essentially your HUD projected onto the helmet. So it's shown on the visor in front of your face. When you take the helmet off, you're wearing a contact lens in lore, and that shows your HUD as well. Of course, in a video game, you're going to need all that HUD information. You get information about your active status, your weapons. ¿Cuál es la diferencia entre un visor y una lente? Bueno, pues las lentes son las lentes de contacto que tenemos en los ojos. Tiene como lentillas el personaje. Y luego el visor es pues lo que se proyecta en el casco. Y que obviamente en un juego pues necesitamos tener el HUD, ¿no? Tenemos información en pantalla. What you're holding. Munición, lo que estás llevando, etcétera. Notifications. Notificaciones, que decir por ahí, ¿no? Your missions. Your comms. Your chatting. Everything like that is part of the visor and lens. But we don't want to do it and just, it's magically there, right? You get the lens, it's right there. You have all the information projected on your eye immediately. And the second you put a helmet on, you will get the visor experience. It's making the UI diegetic. Claro, está diciendo que no queremos que sea mágico. Entonces tú tienes toda esa información tú tienes toda la información en los lentes, pero en el momento que tú te pones el visor obtienes esa experiencia de visor. Es mucho más fácil de digerir. The big upgrade in 323 isn't so much new information, but it's a new dynamic system for showing and hiding widgets based on your current situation. So all the basic information that you would see, like you need to know your health status. So you have all of these widgets telling you, okay, you're dying from this thing, you have no oxygen. It's warning you of all the different hazards. Esto es una de las cosas, mira, aquí tienes el móvil es nuevo. Esto es una de las cosas que aprovechamos para poder comentaros cosas también del Evocati. Esto es una de las cosas que no sé si me acaba de convencer del todo. Bueno, porque dice que tenemos toda la información, si te estás moviendo por un dedo. Mira, pone aquí, ¿veis? Hace como este efecto curvo y tal, y esto es lo que os comentaba ayer. Lo que os comentaba ayer del tema de, bueno, ahora tenemos aquí todo el tema de la salud, esto es la pantalla principal, y aquí tenemos el tema del ship data, que dice que, por favor, conéctate a tu nave. Esto no he tenido oportunidad de poder probarlo y demás. Luego también pone aquí los contratos, las notificaciones, que aquí esto le podemos ir directamente. O sea, porque estos son el menú, que nosotros a partir de aquí podemos ir directamente, hacer clic y nos lleva a otra pantalla, ¿no? Y como veis, pues está todo súper cambiado. Sí que decía lo de ayer, porque veis esta barra que está por aquí puesta, ¿no? Que a veces acompaña el brazo y se pone de lado, que esto lo tienen que meter una revisión. Y no sé si me acaba de convencer el hecho de que se vea así como curvo, ¿no? No sé si esto es una buena idea, la verdad. O sea, es como... no lo sé. Porque luego también al mover las cosas, ves como hacen así, ¿no? Que hacen así rollo curvo, ¿entendéis? Entonces es como una sensación rara. Y los contratos pues son también del mismo rollo. Aparece una lista aquí de contratos y aquí abajo a la derecha, ¿vale? Tenemos un botón para seleccionar entre sin verificar y verificados, ¿no? Lo que sería verificados, pues que no vas a tener CrimeStat, y sin verificar puede que sí, puede que no. Y es como la pestaña de personal que tenemos ahora desaparece y tenemos eso en su lugar, ¿de acuerdo? It's warning you of all the different hazards that you can meet out there.
We've got regions all over the lens, and we can specify which widgets we show in them. For example, down the bottom right, we've got the weapons, we've got the control hints. Claro, esto es un tema, porque dice que tenemos regiones donde podemos especificar qué es lo que queremos mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos las armas, tenemos las pistas. Esto es uno de los problemas que yo veo, porque estáis viendo ahora que efectivamente, fijaros cómo se queda mi personaje, que es, o sea, mi personaje, mi cámara, ¿sabes? Que yo siempre, pues aquí, esto coincide con lo que es el juego, ¿no? Que veis aquí que está... veis aquí que está, pues, esta parte, ¿vale? Que se ve, a pesar de estar yo aquí. ¿Qué pasa? Que en el caso de los 21 novenos, ¿vale? En el caso de los 21 novenos, esto se desplaza hacia la izquierda y esto se desplaza hacia la derecha. Esto está mal. Esto está mal. Hay que dar feedback de esto porque esto es una putada, ¿vale? Porque también el mapa se ve muy a la izquierda, el minimapa. Eso está mal. A ver si lo arreglan. And we've got low priority notifications, which can take up a lot of real estate. If something else shows on screen that would overlap one of those, one of the lowest priority ones will dynamically turn off and it'll all fit nicely onto screen again. En el momento, ¿qué es lo que ha dicho? And we've got low priority notifications, which can take up a lot of real estate. If something else shows on screen that would overlap one of those, one of the lowest priority ones will dynamically... Tienen una gestión dinámica de prioridad, entonces si algo aparece en la pantalla, se pondrá por encima de eso. O sea, tienen un sistema de prioridad para las notificaciones. Turn off and it'll all fit nicely onto screen again. Previously, all notifications were shown in the center of the screen, which could get a bit busy. We've now introduced the concept of low priority notifications, which anything that's not super important to you will show in a box down in the bottom right of the screen instead of being loud and in your face. The UI for the missions and objectives, again, that's all been updated. The notification should animate over to the right-hand side of the screen where we've got our new objective UI. This presents essentially all the same information as the old objective UI, but in a much nicer package. We've also reworked the weapon UI, so you see a more detailed description of the weapon that you... Claro, es simplemente mostrar lo que teníamos antes, pero de una forma más ordenada, y también han hecho rework en cómo se presenta lo que es la información del arma, dando más información y demás. And this new visor and lens has been adapted to incorporate the new minimap. Another aspect of our dynamic widget system is that we can turn off specific widgets when, depending on what you're looking at. So if you've got your mobi-glass open, it can hide a lot of the widgets, maybe except for the notifications. If you're looking at a kiosk, maybe we just want to show the control hints on the right-hand side and everything else can be easily hidden. Que además tiene la posibilidad efectivamente de poder ocultar otras cosas. Si estás viendo el subterminal, que pueden ocultar otra información, o si estás abriendo el mobi-glass también. So with the visor, we can now customize the content that you see depending on the helmet you're wearing. And what this new dynamic region gives us beyond 323 will be allowing artists to style things based on different visors and different missions and different purposes. The code for the different styles of manufacturers, etc., is in now. You can see the potential of having different visors for different helmets for these different roles. The next thing is to get the artists onto the job, really. In 323, the only specialized visor is going to be the combat visor that comes with the dynamic crosshair. But you can expect us to continue iterating on these visors in future patches. Está diciendo que efectivamente pues, podemos ver las posibilidades, el potencial que tiene esto de diferentes visores, diferentes interfaces de usuario, personalizándose con los visores, o mostrar información según la misión, que pueden que son o sea, tienen muchísima más flexibilidad a la hora de la interfaz de usuario que antes. Y que en la 323 veremos lo que es el casco de combate, con la característica de tener la crucita dinámica, y que en el futuro pues irán tocando para meterse en más cosas, ¿no? En más personalizaciones de diferentes funcionalidades para diferentes tipos de casco. So the loot screen builds on a lot of work that we've done in the personal inventory over the past few years. It's a new UI giving the player the possibility to just pick up stuff on the go. The existing personal inventory can be a bit cumbersome when trying to pick up ammo in a firefighter and things like that. So
The new loot screen aims to address those issues. Now when the player goes over to a body or a box, it can quickly press F and this will bring up the new loot screen. This menu is a simplified version of... A ver, eso está muy bien. Que ya cuando veas un cadáver te ponga loot de primero, no te ponga todas las historias, está muy bien. Y que te aparece este menú para tú poder pillar las cosas sobre la marcha y no tener que abrir el inventario, ¿no? Que ya vimos que es bastante peligroso. The player's loadout and the entity they are looting. You'll see the looted entity items on the top and the players on the bottom. You can easily swap between both and equip things from what you're looting by just clicking or clicking and dragging. This screen is a more simplified version of the inventory, is to make the experience for the player to be quicker. We also now have a separate section for armor, which wasn't a consideration for Squadron 42. You'll just click a button and it'll take you to a new page and you can swap your... Oh, pulsas un botón que tienes una parte separada para la armadura. Esto está muy guapo. O sea, que tengamos una parte separada para la armadura está, o sea, bastante bien. Bueno, luego nos dice que arriba es lo que estamos recogiendo de botín y abajo nuestro inventario. Your armor with who you're looting and see everything that they had equipped. We also have some contextual actions in the loot screen. If you are looking for ammo for a specific weapon, you can hover over that weapon and it will show you any magazines or attachments that will fit that weapon. You can then quickly loot those or... Esto es interesante. A ver, dice que sí. Dice que hay como una especie de... You can then quickly loot those. Vamos un poquito más para atrás. Ahí está, mirar, sí. Cuando pone encima el mouse, encima del arma, se resaltan los cargadores que tienen, o los objetos que podrían equipársele al arma. ¿Lo veis? Los objetos compatibles se resaltan. Hover over that weapon and it will show you any magazines or attachments that will fit that weapon. You can then quickly loot those or attach the weapon attachments using that menu. So when the player hovers a specific item, Que además tenemos ya, este es un menú para poder, como habéis visto, ¿no? Tienen este menú para poder anclarle las cosas al arma ya directamente, ¿no? La verdad es que está muy guapo, Uf. So when the player hovers a specific item, this will appear a tooltip that will tell you the available. Ya ves, además cuando vamos pasando por los diferentes objetos nos dice con qué está relacionado, ¿no? Actions, and that will include, for example, a single click to equip, a shift left click to store it. We've also added a button to the loot screen to swap. Shift left click to store it. O sea, shift click izquierdo para almacenarlo o un simple clic para equiparlo. O sea, esto tiene muy buena pinta, Between that and the existing personal inventory view. The inventory will stay, it's not going anywhere, and is more for your management. So what you're seeing here is still, the visuals are still for Squadron. We are planning to do a PU version and that will come for this release. Está bastante bien, o sea que el inventario se queda, pero And todo our esto team's no se last lo va a big meter. addition to 323 is an updated shopping experience. So today when you're looking to buy an item, you look at that item and you... Este que vais a ver es lo que os trataba de explicar el otro día con un paint y tal. Vais a ver cómo cambia la experiencia de la tienda, es una salvajada. You see a flat piece of UI on the left-hand side of the screen. You then need to interact with this item, and Esto se acabó. if the price is high enough, it will take you to a confirmation screen in the Mobiglass that shows you more information where you can confirm if you want to proceed with the transaction. With the new Mobiglass being introduced, we took this as an opportunity to remove the old confirmation. Lo que nos está diciendo es lo que teníamos hasta ahora, ¿no? La forma de comprar, que vamos a un objeto, tal. Lo habéis visto, una imagen vale más que 1000 palabras. Lo habéis visto perfectamente, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Screen and update some of the UI around the shopping experience. Y esto es lo nuevo. We really wanted to sell the idea of the AR lens actually putting things out in the world. You will see the overlay around the item with basic information. You will see the price of the item and your balance. We're no longer going to be directly interacting with the item to purchase it. We'll now have hotkeys that will be displayed on the card. You need to press these hotkeys for a certain amount of time in order to complete the transaction. Claro, necesitas pulsar las teclas para una cantidad de tiempo para poder completar la transacción. O sea, como veis, esto es mucho más intuitivo de lo que hay ahora, ¿no? The process will happen in the background, and then you will get a notification if it was successful.
So you can see now in world, you have this interface with the information you need to see, okay, do I want to buy this thing? You just interact with it, buy the thing, and you're done. The default key for buying will be B for buying. But if you don't like it, you can go to settings and then change the key binding, like any other bindings in our game. The same will be true for renting if it is a vehicle or something that can be rented. We also have the concept of quick buy currently, which just allows you to grab the item immediately. So the main reason that we made this change is because with the new visors, we have redesigned some of the apps that you have, like shown on the visor and shown on the Mobi glass. We had the choice to either port the existing confirmation screen over directly as it is with all of its information, or update the experience to something more fitting with our game now. Obviously, we still have the shopping terminals, so if you want to buy things in bulk. Vale, está diciendo que todo esto que tenemos aquí, bueno, todo lo que os han enseñado, que bueno, que va acorde con lo que son los visores y con la experiencia de juego que queremos ofrecer. También está comentando, Tony está comentando ahí el tema de que se puede modificar la tecla, que por defecto es la tecla B de buy, del verbo comprar en inglés, pero que podemos poner la tecla que nosotros queramos, ¿no? That's probably where you go, but when you're just picking that one thing up quickly, like that. So for anyone playing Star Citizen, 323 is gonna mean a new visor and HUD experience that's just gonna look way better than before. It's gonna feel more diegetic. It's been about polishing and improving and iterating on what we've already got in the universe. It's gonna have the new looting system, which is gonna make the flow so much quicker for you, as well as the new chopping system, looking nicer, being faster. We're hoping to provide a better experience to all the players, so they have a... Esto va a ser mucho más fluido, espera que nos den una mejor experiencia a todos los jugadores. O sea, en definitiva es calidad de vida, la verdad que está genial. Tengo ganas de poder probarlo en educativo, que todavía no he podido, ¿no? Y está genial. more enjoyable experience with the game. And I'm really proud of the work that everyone on this team has been doing. So what did we learn this week? Well, we learned that the updated visor system will unlock artists to explore different interface stylings and designers to create more... Esto que está diciendo es importante. Escolanda está diciendo ¿qué es lo que hemos aprendido esta semana? Pues que el nuevo sistema de visor desbloqueará las capacidades las posibilidades de que nuestros artistas pues hagan cosas, ¿no? more function-driven apps for the different manufacturers and purposes of helmets. Para los diferentes fabricantes y propósitos de los diferentes cascos. O sea que realmente vamos a tener una cosa muy guapa en esto. That the new Squadron 42 looting screens being adapted to the multitude of uses exclusive to the persistent universe. And how the new shopping interface aims to make finding and buying that item or vehicle in-game easier and more intuitive than ever before. For Inside Star Citizen... Claro, que esto es una cosa que está diciendo Escolando, que el tema de la experiencia de tienda, que lo hemos visto con objetos, pero claro, esto es una de las cosas que supone que vamos a ver distintas por ejemplo, cuando vayamos ahora que se va a celebrar la Invictus en mayo, o cuando vayamos a una tienda, como cuando vayamos a New Deal y demos clic en una nave, también lo vamos a ver cambiado. Entonces, hay que ir a New Deal, tengo que ir a mirarlo, porque la verdad que no se me había ocurrido mirarlo en Lorville o en Área 18. Bueno, en Lorville tienen una exposición más amplia, en Área 18 tienen solo una nave, ¿no? Pero mirar de comprar directamente de las naves y ver cómo mover la nueva interface, porque esto será algo también bastante útil para cuando vayamos a mirar una expo y cuando queramos hacer clic en una nave para abrir una puerta, que no nos tengamos que estar peleando con que se alquile, con qué tal. O sea, esto va a molar. I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you. And we'll see you all here next week. Vamos, chavales. Nos vemos la siguiente semana. Look at this stupid meme. Every time I do it makes it seem like my hiring was so bad. And all I did was make Chris Roberts mad. And this is why I screwed up. This next line just rhymes up with up. I'm sorry, everybody. ¡Ay, qué maravilla! Tiene que ser bonito trabajar en Cloud Imperium ahora.